Listo. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos a Onda Bacana. Gente linda, hay muchas formas de tender puentes. Algunas se construyen en los parlamentos, otras en las fábricas, otras en una pista de baile. Y de esa faceta de José Luis hablaremos hoy. Además de traductor e intérprete en Siemens, José Luis fue miembro del Consejo de Trabajadores y en el ámbito cultural creó América Latina Vibra. Organizó celebraciones como la Fiesta de San Carlos, llevando con todo esto el folclore colombiano a escenarios alemanes e internacionales, con trajes traídos directamente desde Colombia. Y de todo eso hablaremos hoy en Onda Bacana. Bienvenidos. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto de estar aquí otra vez en Onda Bacana. Gracias por tener la paciencia y por cuarta vez. Esta es la cuarta entrevista con José Luis Ortega. La vez pasada estuvimos hablando, bueno, de su trabajo como extranjero para los extranjeros, pero también su trabajo como político alemán. Muy interesante, se las recomiendo, no se la pierdan. Si no la han visto, por favor, pasen y mírenla. Y pues nada, pues hoy tenemos pues una parte más un poquito de política, pero también una parte más jocosa de la vida de José Luis Ortega. Y Qué yo, vale, una cosa que creo que no hemos profundizado es que tú también hacías parte del Betriebsrat, el Consejo de Trabajadores. Y yo creo que es muy interesante que nos cuentes tú qué aprendiste ahí del sindicalismo alemán. Bueno, justamente para mi gusto, Alemania tiene una posición muy positiva en la ley respecto a los sindicatos. Aquí en Latinoamérica o en nuestros países, en España tampoco, no hay diferencia como en Alemania entre el sindicato y lo que llaman el Betriebsrat, el consejo dentro de la empresa, el consejo de empleados. Okay. En los países fuera de Alemania, esa función la ejerce el sindicato en ambos casos. En Alemania, el sindicato se encarga de negociar a nivel no a nivel de empresa, sino de rama. Entonces hay un sindicato, por ejemplo, la IG Metall, que es uno de los sindicatos más grandes de Alemania, que se hace cargo de negociar el pliego de condiciones con las industrias metalúrgicas y eléctricas de Alemania. Entre otras, la empresa Siemens, en donde trabajé yo, formaba parte de ese conglomerado. Por esa razón, el sindicato al que le correspondía negociar con Siemens era la IG Metall. Yo soy miembro de la IG Metall, soy miembro de ese sindicato. Dentro de las empresas, en Alemania hay lo que se llama el Consejo de Empleados, que es un cuerpo elegido por los empleados y que representa los intereses de los empleados dentro de la empresa y que regula todo lo que no esté regulado directamente en el pliego de condiciones. Es decir, si hay un acuerdo entre la empresa y el sindicato, por ejemplo, que se trabaja máximo 35 horas a la semana, el consejo de empresa no puede decir, bueno, nosotros queremos trabajar 40, porque no. El acuerdo ya está en 35, no se puede modificar esto. Pero sí pueden decir, bueno, en esas 35 nosotros queremos acordar que bajemos, que trabajemos solo 20. Y eso puede suceder, es factible. Es decir, se puede mejorar la condición de los empleados, pero no se puede empeorar. No se puede hacer un acuerdo que vaya en contra del acuerdo a nivel global. Es más o menos lo que trato para que se entienda un poco la función de este consejo.
hay muchas cosas que quedan por regular dentro de ese consejo y que justamente era nuestro trabajo. Por ejemplo, cómo funcionan las horas extras, cómo Eh, funciona el pago de esas horas extras, cómo funcionan todas estas cosas José Luis, dentro de la disculpa, pero empresa. ahí estás hablando, claro, ahí estás hablando del BETRIPS, del Consejo de Del BETRIPSRA, Trabajadores, del Consejo de Empleados, que es el justamente lo que Consejo de está fuera Empleados. de ese marco que ofrece el pliego de condiciones a nivel de la rama. Entonces hay una cantidad de cosas pequeñas entre comillas, que se regulan dentro de la empresa. Por ejemplo, eso que decía de las horas extras, por ejemplo, las ventajas o desventajas que tienen los empleados dentro de la empresa, si pueden comer gratuito o tienen una rebaja dentro de la comida, si se ofrecen comidas o no, si el estacionamiento tiene unas condiciones o no las tiene, si hay que pagarlo o no hay que pagarlo, etcétera. Todo eso se discute a nivel de la empresa y se regula dentro de la empresa. No necesariamente los miembros de este consejo son miembros del sindicato. En algunos Es, casos sí, en algunos casos no. ok, Hay a cierto. veces grupos en donde el sindicato no tiene la mayoría y no tiene mucha relevancia. En nuestro consejo de empresas sí teníamos la mayoría de parte del sindicato. Éramos un sindicato mayoritario y entonces pues trabajábamos conjuntamente con la IG Metal, con el sindicato, para acordar cosas dentro de la empresa. No siempre fue así y el trabajo fue un trabajo muy bonito, muy interesante. Yo me hice Sí. cargo, dentro de eso, me hice cargo de los jóvenes, de los que hacían la formación profesional dentro de la empresa. Me hice cargo, claro, de la situación de los compañeros que no tenían la nacionalidad alemana, porque eso tenía la experiencia política. Y precisamente por mi experiencia política me pidieron que me hiciera cargo cada vez que había unas elecciones. Entonces yo era el Ok. encargado de hacer las elecciones cada vez que había elecciones del consejo, elecciones de la representación de los jóvenes, elecciones a nivel del consejo de empresa, por ejemplo, del Aufsichtsrat, la representación de los empleados a ese nivel. Todas estas elecciones las conduje yo dentro de una empresa, Y porque tenía que, esa experiencia de manejarlo. y que es un trabajo enorme también y que incluso tengo entendido que algunos lo hacen de tiempo completo, ¿no? Pues justamente en mi caso, dentro de la ley hay una determinación de cuántos de estos empleados que están en el Consejo de Empleados deben ser liberados del trabajo para realizar únicamente este tipo de trabajo. Ok. Esa proporción está determinada por la ley. En mi caso, yo no estaba liberado para hacerlo, pero tenía tanto trabajo que no me quedaba tiempo para ir a mi empresa, a mi departamento a trabajar. Entonces estuve lo que llaman aquí una kalte Freistellung, es decir, una liberación sin que fuera la oficial, porque no Ok. tenía tiempo de ir a mi departamento. Entonces estaba encargado de tantas cosas, justamente con las elecciones, que era un trabajo de tiempo completo. Estaba todo el tiempo encargado de organizarlas y de hacerlas. Pues a mí me llama la atención, José Luis, que tú me dices, ese es un trabajo de tiempo completo. Además que tú eras de tiempo completo también padre de familia. Eh, ¿Eso cómo se compagina? ¿Y cómo Uf, hiciste tú para crear, perdón, para crear tus hijos en este país lejano, siendo del Betrifrat, haciendo de político? Esto es una situación muy bueno, especial. no fue fácil, no fue fácil. Yo, bueno, en realidad tenía un tiempo de trabajo en la semana muy, muy intenso. Yo estaba trabajando del orden de 60 horas a la semana. Wow. Trabajaba una parte en la empresa y otra parte en la política. Pero con mis hijos lo que hice es que siempre que fue posible los llevaba a los eventos, a las cosas que estaba haciendo yo y me acompañaban. Y el tiempo libre se lo dediqué casi exclusivamente a mis hijos. Lo único que hacía yo para mí de tiempo libre, y era normalmente de noche, era ir a bailar, porque el baile sí me ha hecho falta siempre. Pero de Eh, resto estaba siempre con ellos y cuando había necesidad, pues salía de la empresa para cualquier cosa que fuera necesaria con mis hijos.
no tenía Que, inconveniente en hacerlo así. que lo del baile vamos a hablar ahorita, pero también a mí me interesa saber, tú cómo criaste a tus hijos acá en Alemania, porque, bueno, ¿qué identidad terminan teniendo tus hijos? Ambas. Interesante, yo comencé a hablarles en español a mis hijos cuando estaban muy chiquitos y me respondían en alemán, porque es una Eso actitud normal en los niños. es Están en normal, un ambiente exacto. alemán y me respondían en alemán. Y Sí, desgraciadamente, yo trabajaba ya en ese tiempo como traductor y como intérprete y entonces pues automáticamente cambiaba yo al alemán y entonces empecé a hablar en alemán casi exclusivamente con ellos. Mi hija menor, cuando se graduó, se fue a Colombia y se quedó 7 meses en Colombia. Y cuando regresó, estaba hablando perfecto el español porque lo aprendió de chiquita conmigo, las bases, y luego lo aprendió por su cuenta. Y desde entonces hablamos solamente en español. Con mi hijo, él escucha y entiende el español, pero no lo habla. Responde en alemán, pero entiende lo que le estás diciendo en español. Es una cosa curiosa. Es para sí, mí una cosa importante también que conservemos esa parte de la cultura, de que aprendan los otros idiomas también, ¿no? Eso es un apoyo importante. sí. Muchas personas eran de la opinión que era necesario que en la familia se hablara únicamente el alemán porque no había forma de integración, etcétera. Y se han No, hecho pues muchos estudios al respecto y se entiende y se sabe que entre mejor sea la calidad del idioma que estás hablando con el niño, mejor es el desarrollo que hace el niño con ese idioma. Si tu que, que- idioma no es tan bueno, si estás hablando a medias el idioma, el niño lo entiende, lo ve así también y dice, ay, papá es medio bobo, ¿no? No entiende nada. En cambio, si le hablas en tu idioma, le hablas correctamente y en una forma de expresarte limpia y bonita, los niños lo aprenden también y es importante. y es que Yo, José bueno, Luis, hablo el alemán casi como un alemán, entonces por ese lado no había dificultad, ¿no? Pero sí es importante que tengamos esa parte, que mantengamos esa parte. no, José Luis, yo recuerdo que yo de niña mi papá tenía un libro que decía políglotos a los 2 años. Sí, los niños pueden ser políglotos desde pequeños. Si Desde muy cada chiquitos, una, si tiene, pero es importante también que tengan una persona con la que hablan alemán, con la otra una que hablen referencia, claro, inglés, una exacto, una referencia. referencia, y que no se mezcle y ellos van a aprender desde pequeños perfectamente y eso, pues es una pena cuando perdemos esa posibilidad. Hay una José cosa Luis, interesante sí, dentro de eso, Mónica, es que ok, el ser humano cuando aprende un idioma tiene dos formas de aprenderlo. Cuando es niño, el niño aprende el idioma sin tener que reflexionar tanto. sí, Lo es un aprende juego, automáticamente básicamente, casi. A automático, partir sí, de una edad determinada, empieza el proceso de aprender el idioma como una cosa externa. Y entonces tiene que aprender reglas, tiene que aprender la gramática, todo eso para poderla exacto, usar en el idioma. sí, Eso de niño no es necesario, no es indispensable, sino lo aprendes automáticamente. Y exacto. ese tiempo de aprendizaje como niño es muy corto. Se dice que antes del nivel escolar ya puedes manejar un idioma muy bien, después es más difícil porque tienes que aprenderlo como un idioma externo y es mucho más difícil aprenderlo. Entonces hay que Eh, aprovechar esa fase de aprendizaje de los niños para que puedan manejar ambos idiomas. Y ellos entre, distinguen inmediatamente entre varios. sí, Inclusive he conocido casos de niños que hablan 3, 4 idiomas sin problemas. totalmente. Y entre más pequeños, mejor. Sin embargo, yo tengo entendido que hasta los 12 años. Ya a los 12 años ya empieza la barrera en la que ya es, como tú dices, hay que aprender con reglas y todo lo demás. Sí, pero Eh, no es un proceso que pase así de un momento al otro, sino es un proceso que va es un cambiando, ¿no? proceso, Entonces, es proceso. es más fácil entre más pequeño y es más difícil a medida que Claro, va creciendo. totalmente, exactamente, exactamente. Hombre, José Luis, qué temas tan interesantes estamos teniendo nosotros contigo aquí en Onda Bacana y yo no quiero que se nos pase el proyecto. Son 2 proyectos que nos quedan, hombre, porque tú compraste
trajes latinoamericanos, ¿no? Te los trajiste de Colombia, algunos, Sí. y armaste un grupo de baile con una de nuestras amigas, porque acá en la región también la conocemos, Paola Borgonovo. Un saludo desde acá, desde Onda Bacana, para tu compañera de baile. Cuéntanos cómo es para ti esa experiencia de bailar eh, bailes, valga la redundancia, del folclore latinoamericano en Alemania. Bueno, el baile siempre ha sido para mí una afición y una pasión. Y ya desde hace mucho tiempo con mi ex esposa, compramos los trajes para hacer los bailes típicos aquí. Y recuerdo que cuando se reinauguró la alcaldía, cuando hicieron la reforma, pues la renovación del edificio de la alcaldía y la reinauguraron, esa vez bailé con mi familia, con mis hijos y con mi señora. Bailamos una cumbia en la alcaldía. Y para la celebración de los 2000 años de Erlangen nos presentamos en la calle bailando cumbia. Tú has estado Ok. bailando conmigo también esas cumbias en la Hay calle. una foto, Lo de pronto hicimos lo esa coloco vez. acá. Hay una foto de ese momento, sí. Sí, señor. Exactamente. Bailando nosotros cumbia en la comparsa que iba celebrando los 2000 años de Erlangen. Los Los 1000 mil, años de Erlangen, perdón. los mil, En el año 2000, los 1000 años de Erlangen. exactamente. Y cuando se aproximaba mi jubilación, yo estuve pensando qué quiero hacer después. Porque, pues claro, si es dedicado tanto tiempo a trabajar, el tiempo libre hay que Sí, ocuparlo de alguna forma. buen Y plan, buen plan. se me ocurrieron dos cosas que quería hacer. Una, Ok. bailar, y la otra, hacer fotografía. Ah, Entonces hice un ok. curso de También. fotografía y compré una cámara muy buena y Wow. lo he dejado un poquito de lado. No estoy haciendo tanto como quisiera, pero sigue siendo un hobby y una ocupación muy interesante. Y lo del baile, pues aproveché que estuve en Colombia en el 2019. Mi hermana estaba muy enferma, falleció después de esto, pero aproveché Que lo siento. entonces para comprar trajes típicos y traerlos para poder hacer presentaciones aquí con Paola, justamente. La relación con Paola comenzó de una forma muy graciosa porque me invitaron. Estuve en un restaurante que se conocía aquí mucho, se llamaba La Empanadería, ahora tiene otro nombre, y estaba Eh, con los el dueños, Martínez. exacto, Ahora se llama el y Martínez. con los dueños estaba una colombiana que era amiga de los dueños, y se nos ocurrió, dije, oye, ¿por qué no hacemos una fiesta para el 20 de julio, para el Día Nacional de Colombia? Y presentamos bailes típicos, yo tengo los trajes, lo hacemos, entonces empezamos ella y yo a ensayar para hacer una presentación típica de bailes colombianos para el 20 de julio. Y pocos días antes de la presentación, me llama y me dice, José Luis, tengo un problema. O no es un problema, Ok. es una cosa bonita, estoy embarazada, es una cosa muy Oh, linda, ok. pero la médica me ha dicho que el embarazo es un poco riesgoso y entonces que no puedo hacer ejercicios fuertes y tengo que cuidarme mucho. Y entonces, por casualidad, en un concierto de Gabriel y la charanguita de Caña Quique en Y Fiesta calla de la que. Hora, yo siempre que ellos se han presentado trato de ir y estaba bailando frente a ellos y me encontré con Paola. Paola estaba bailando también, estuvimos bailando ese día muy rico. Le dije, oye, ¿no quisieras hacer una presentación de baile conmigo? Yo sí, Listo. no Y tenía ni ella, idea de lo que iba a bailar, pero nos pusimos a ensayar, ensayamos una semana y media y nos ok. presentamos y salió muy bien la Pero presentación. Y entonces sí. seguimos bailando desde entonces. Y ya estábamos Incluso, bailando juntos, nos presentábamos cada año en la fiesta esta colombiana y nos empezaron a invitar a otras partes y empezamos a participar en otras cosas. Y ya entonces cuando estuve en Colombia traje los trajes típicos y aprovechamos entonces para ampliar nuestro repertorio y ponerlo más bonito, etcétera. Y en ese tiempo también se inició lo que llaman el fin de semana latinoamericano, el Latinoamericanisches Wochenende. Ya existía en sí. Alemania, pero vino por primera vez a Nuremberg y nos contactaron. Y entonces, después de la pandemia, pues empezamos a presentarnos allí y ahora ya nos estamos presentando en cantidad de sitios.
En Totalmente. mayo ya tenemos 3 presentaciones, una en Stuttgart, una en Salzburg y una en Nuremberg. Es decir, Wow, o sea estamos que ya, moviéndonos por todos ya, lados. ya son internacionales y yo creo Sí, que el baile, José Luis, el baile es una forma de diplomacia cultural, definitivamente. ¿Cómo ves que reaccionan los alemanes, ahora los austriacos, los muy extranjeros, lindo, cuando los ven muy bailar? lindo. Nosotros nos llamamos como grupo América Latina Vibra y Ok, queremos muy eso, lindo. poner a vibrar aquí a la gente con la música latinoamericana. Tengo que agregar que no solo bailamos los bailes colombianos, porque Paola viene de Guatemala y su familia viene de El Salvador, y entonces hemos montado también bailes de Guatemala y El Salvador para presentarlos al público. Y la recepción es muy bonita. La gente está feliz. Los colombianos, cuando nos presentamos, es increíble cómo reaccionan, Sí. cómo nos reciben, nos aplauden, nos gritan, etcétera. La gente se queda sorprendida cuando terminamos la presentación. Dicen, esto es increíble, porque se mueve la gente de una manera impresionante. No, es que es un trabajo muy bonito. Yo los aplaudo también por eso. Y sé porque también he participado, también he bailado con ustedes. Para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo de nuestras 4 charlas, pues resulta que hay algo que yo no quiero dejar por fuera sin mencionar, y es la fiesta de San Carlos, que tú ayudaste a organizarla, cómo nace la organización de esta celebración y cuál es el sentido de esta fiesta, ¿no? Bueno, yo entré al Consejo de la Ciudad cuando me nacionalicé, entré al Consejo Nacional local, perdón, como concejal en el 2002. Y en ese tiempo teníamos la relación ya con San Carlos. San Carlos es una ciudad en Nicaragua y es la ciudad hermana de Erlangen. Es una hermandad Exacto. que compartimos con la ciudad de Nuremberg. Nuremberg y Erlangen son hermanos de San Carlos. Y en ese tiempo se me ocurrió que la gente aquí en la ciudad no conocía mucho de San Carlos. Entonces yo tenía ya contacto entonces con Gabriel Morales y con el grupo La Charanguita y La Caña que quiere, sus 2 grupos musicales. Y entonces hablé con Gabriel y le dije, oye, ¿hacemos una fiesta para promover que la gente conozca a San Carlos? Y aprovechar que con la entrada podemos ganar algo de dinero para invertirlo en San Carlos y aprovechar para apoyar financieramente a San Carlos también. Esto fue hace 26 años. En el 2003, Wow. 2003 hicimos, no 26, bueno, sí, en el 2003 hicimos la primera fiesta para San Carlos. Y 2002, inclusive. Y funcionó muy bien. Esa primera fiesta fue increíble. Luego vino la alcaldesa de San Carlos, estuvo de visita aquí. Y desde entonces, pues llevo ya desde esa fecha hasta hoy todos los años haciendo la fiesta para San Carlos junto con el grupo que la organiza. No soy yo el que la organiza, sino somos un grupo grande, entre otras la Asociación para la Hermandad con San Carlos que existe en Erlangen, y la ciudad, el representante de la ciudad encargado de la hermandad también está apoyándonos. Y desde entonces hago yo la moderación y pongo la música, como dice Yoki, pues para el baile después de la gente. Al principio era una fiesta pequeña que hicimos en el Pacelli House, luego estuvimos en el Keller Bar del Eberg, es una sala muy pequeña. Luego entonces, como la fiesta estaba creciendo, nos mandaron a la Clubbühne, que es una sala un poco más grande, y ahora, Sí. desde hace ya varios años, estamos haciéndolo en la sala más grande que hay en Eh, el Eberg y la llenamos. eh, Todos los años la Total, llenamos. siempre, sí. Muy Y bien. tenemos, pues, para que te hagas una idea, más o menos entre 600 y 800 visitantes para esta fiesta. Wow, Es una cosa wow. muy linda, muy Sí, linda. sí, sí. Es uno de No, los logros bonitos que hemos tenido aquí. sí, Hoy en sí, día, sí, ya si preguntas, la gente el nombre de San Carlos lo conocen, por lo menos, y la fiesta para totalmente, San ¿no? Carlos Por aparece por eso. aquí en todas partes. No, se baila, se goza, se come rico, se puede conocer un poco más de San Carlos. Eso es una Es, obra maravillosa, una nueva obra de José Luis Ortega también, que ha participado ya, ha organizado esto. José Luis,
¿Cómo se terminan cuatro entrevistas? Es difícil porque eres tan Cierto. multifacético, ya te lo diré. Pero una última frase que quisiera de ti, porque yo creo que tu esencia es el baile, pero también el trabajo social. Y en una frase, ¿cómo podrías tú responder esta pregunta? ¿Se puede construir ciudadanía bailando? Yo creo que sí, y yo creo, te voy a decir quizás una frase más larga, pero la digo de todas maneras. Hay un concepto que para mí es muy importante. Alemania no es lo que pensaban los alemanes en 1943. Alemania es un país multicultural, un país en el que estamos muchísimas personas que tenemos otras procedencias, etcétera, y que participamos de esta sociedad. Es decir, tenemos que romper el concepto de qué es ser alemán. Yo me siento alemán y estoy orgulloso de ser alemán de esta forma. Y me parece importante que lo presentemos de esta forma. Aquí en Alemania soy alemán y 100% alemán. No es que sea una parte colombiana y una parte alemán, no. Soy 100% alemán y 100% colombiano. Represento a Alemania cuando salgo del país. He estado oficialmente representándola, por ejemplo, en nuestra ciudad hermana de Cumiana. He estado varias veces representando a la ciudad alemana como oficial allí. Y en ese sentido me siento parte de esta sociedad. Llevo 40 años viviendo aquí, es una parte grande de mi vida y sería estúpido pensar que no pertenezco aquí. Esa parte es la que tenemos que romper en nuestras cabezas. La identidad no es una cosa que se ponga uno y se quite otra, sino tenemos varias identidades en nuestra vida. Así como somos, por ejemplo, padre de familia y a la vez empleado y a la vez profesor o qué sé yo, lo mismo sucede con las nacionalidades. Podemos tener varias nacionalidades y varias identidades dentro de estas nacionalidades y ser participante activo dentro de esto. Una frase larguísima, pero creo que era importante por la parte de la identidad. Era importante decirlo y con eso nos despedimos cordialmente e inmensamente agradecidos por tu tiempo. José Luis, gracias por haber estado en Onda Bacana. Muchísimas gracias a ti y muchos saludos a todos los oyentes, las oyentes de Onda Bacana. Gracias, hasta pronto. Si te gustó esta charla, dale like y comparte. Y si deseas recibir la notificación, abona el canal de Onda Bacana en YouTube. Hasta la próxima, aquí en Onda Bacana. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.